Cordial saludo, me presento, Sena, tecnólogo análisis y desarrollo de sistemas de información, tema, arquitectura de base de datos para sistemas web, aprendiz, me presento, mi nombre es Andrés Villacorte Jaramillo, soy el desarrollador del aplicativo web y también desarrollador de la base de datos del mismo. El nombre del sistema, SystemClickBL, función del sistema, facturación, inventario, empresa, barra licores, actividad económica, venta y expendio de licores y alimentos. Muy bien, vamos a hacer una explicación sobre la arquitectura de base de datos para sistemas web. Aquí observamos que es la arquitectura donde se encuentran los elementos que sirven para que funcione el aplicativo. Podemos identificar aquí los equipos clientes, que pueden ser tablets, celulares, laptops o computadoras de escritorio. Aquí identificamos el servidor, que es un computador con características superiores en cuanto a memoria RAM, disco duro y procesador, y conectividad y puertos. Y este servidor deberá tener conexión con la impresora térmica, que es la que se encarga de generar los respectivos recibos que se le entregan al cliente. Y el servidor también deberá tener conexión con un router. El router será el encargado de generar la red para que se puedan comunicar los equipos cliente versus el servidor. Esto de forma inalámbrica. Además tenemos otro elemento que es el servidor de base de datos. Este es un computador donde se almacena la información de la base de datos. A continuación explicaré cómo trabaja el aplicativo SystemClickBL. En el computador de clientes deberá estar instalado el sistema operativo Windows o de nuestra preferencia Windows 10 o el que dispongamos, nuestro navegador, que puede ser de nuestra preferencia también, y debe estar conectado a internet con el servidor. En el servidor deberíamos instalar el programa SAM, que es donde está el servidor de Apache, nuestro sistema operativo Windows Server, que es el apropiado cuando se trata de servidores, nuestro navegador de nuestra preferencia y por supuesto nuestro aplicativo. En nuestro caso se llama SystemClickBL. En el servidor de base de datos deberá estar instalado el gestor de base de datos. En nuestro caso será PostgreSQL. La explicación del funcionamiento es la siguiente. En los computadores clientes tú puedes observar las interfaces gráficas. ¿Sí? O sea, tú ingresas a tu navegador, pones la URL, interactúas en el sistema, ya se viene un formulario o un listamiento de información y le envías hacia el servidor en forma de una petición de página. El servidor lo que hace es leer esta petición de página y generar un archivo PHP. Este archivo PHP lo convierte aquí en este archivo se convertirá en una consulta de base de datos
que será enviada hacia el servidor de base de datos. ¿El servidor qué hace? Recibe esta consulta y da una respuesta. Esta respuesta también es en forma de un archivo PHP. Aquí la convierte, la formatea mejor a código HTML. Este formateo de código HTML es un archivo como que tiene instrucciones HTML como este, y ese archivo se inyecta al navegador. Esto lo hace muchas veces mientras se trabaja con el aplicativo. O sea, básicamente lo que hace es los computadores cliente, las tablets cliente, es hacer peticiones a un servidor. El servidor es la parte más importante porque es la que se encarga de procesar la información, y aquí se encuentra el aplicativo en sí. Otro punto a tener en cuenta es el servidor de base de datos PostgreSQL, que también puedes tener un computador aparte, como este, pero por motivos de comodidad y aprovechando que este computador de acá tiene buenos recursos, el servidor de base de datos se instalará aquí dentro de este servidor. Por lo tanto, tendremos que aquí tendremos el servidor web Apache y también el servidor de base de datos PostgreSQL en el mismo equipo. Explicado eso, el servidor de base de datos PostgreSQL, hay que conocer dos acciones importantes que se realizan, que se deben realizar, que son el backup y el restore. Bueno, nos valdremos de esta diapositiva para explicarlo. El servidor de base de datos tiene por dentro un sistema que se llama sistema gestor de base de datos. En nuestro caso se llama PostgreSQL, y este se encarga de gestionar la base de datos, la información de la base de datos. Y aquí tendremos dos acciones importantes que realizar o conocerlas, que son el backup y el restore. El backup es la copia de seguridad de la base de datos. Se puede hacer, en nuestro caso la manejaríamos de forma automática y forma manual, y el restore solamente de forma manual. De forma automática se hace mediante un archivo .bat. En el archivo .bat están instrucciones para que se haga aquella copia de seguridad. Este archivo se lo manda a llamar mediante un programador de tareas de Windows. En el programador de tareas de Windows se pone una periodicidad que significa cada vez que tú le puedes programar las veces que necesites que se haga aquella copia de seguridad. Puede ser que tú decidas programarla un día, 4 veces al día, 3 veces a la semana, como tú prefieras. Y de forma manual. De forma manual es que tú entras al sistema cuando tú necesites, al sistema gestor de base de datos, y puedes hacer tu copia de seguridad. Hay dos maneras de hacerla, y por interfaz gráfica, entonces tendrás que utilizar la herramienta PGAdmin 4. Si lo haces de manera de consola de comandos, entonces tendrás que usar las herramientas CMD y PGPlay. Un punto importante de tener en cuenta es que hay que conocer las dos formas porque son importantes, ya que hay ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas de la manera automática es que el sistema de Windows la hace automáticamente, ya está programado. Pero puede pasar de que se apagó el computador, o tú lo apagaste, o se actualizó Windows, o se borró este archivo, o se cambió la ubicación de este archivo, o se desactualizó este archivo. Entonces ya no se va a llevar a cabo la copia de seguridad. De manera manual también hay ventajas y desventajas. Ventajas es que cuando tú necesites, irás al sistema gestor de base de datos y realizas.
tu copia de seguridad. Pero si por algún motivo te olvidaste de algún paso a seguir o de una contraseña, no vas a poder generarlo. En el Restore, en este aplicativo trabajará de manera manual por motivos de seguridad y velocidad de copia de datos. Igualmente, hay dos maneras de hacerlo, por interfaz gráfica y por consola de comandos. Si trabajas por interfaz gráfica, deberás valerte de la herramienta PSOGIN 4. Si trabajas de manera de consola de comandos, deberás de valerte de las herramientas CMD y PSQL. A continuación grabaremos unos dos videos que explican cómo hacerlo usando estas dos herramientas, interfaz gráfica o por consola de comandos, para que las tengas en cuenta cuando tú necesites hacer un mantenimiento de tu base de datos. Muchas gracias.